Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. Me gustaría decir que es un documental muy crudo, que te deja pensando muchísimas cosas de lo que puede pasar cuando una mujer desaparece en México, y es por eso que me gustaría como enfocar esta entrevista a 3 puntos que me parecen sumamente relevantes, más que hablar de la historia, porque la historia todos la conocemos. Para empezar, hablar un poquito del tiempo. Este feminicidio en especial sucede antes de que en México se tipificara el feminicidio en el Código Penal Federal y muchísimo antes de que sucediera en Chihuahua. Incluso ahorita el feminicidio no aparece como tal en el Código Penal. Entonces, desde su punto de vista como realizadores, como los que se echaron el clavado con los familiares que investigaron, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer muere y aún no se reconoce el feminicidio en México? Como bien dices, cuando se produjo no cuando se produjo el documental, eso fue hace 2 años, cuando sucede la historia de Rubí, el feminicidio de Rubí en 2008, lo que conocíamos eran las muertas de Juárez, ¿no? Que era pues estos casos aislados, que no se entendía muy bien qué era, no se veía para nada con perspectiva de género, y paradójicamente 10 años después, pues vivimos en una sociedad donde el feminicidio está en boca de todos, donde los movimientos feministas han tomado muchísima voz, donde se ven visibles en las calles, donde antes de la pandemia, en marzo, pues veíamos pues una energía por una demanda de exigir justicia por estos temas muy fuerte, y no nada más en México, sino en otros países como Colombia, Argentina, Chile. Pero paradójicamente la violencia pues va en aumento, ¿no? O sea, se maneja el número de 10 feminicidios al día, que ahora ya en estos últimos días se están manejando incluso 11, que la violencia doméstica ha aumentado en épocas de pandemia. Entonces, si bien cada vez es más visible este tema, no hace que los índices de violencia bajen, ¿no? Ya tenemos arraigado el término de feminicidio, sí que hay tipificados algunos tipos penales que entran como feminicidio en los códigos penales. Justamente Chihuahua, por ejemplo, es de los estados que tiene menos tipos en su código penal. Entonces, por supuesto que esa plática no se ha resuelto, pero más importante, ¿no? El acceso a la justicia y la impunidad, pues es sumamente alarmante. Los feminicidios no se resuelven, más del 97% de los casos quedan impunes, y las instituciones están debilitadas, las fiscalías están debilitadas, y me parece que la historia de Marisela Escobedo muestra muy bien lo que sucede cuando un crimen como estos no se ataca desde el inicio, ¿no? Lo hablo mucho con Carlos, ¿no? Si el feminicidio de Rubí aquel día hubiera sido investigado como se debió, y no hubiera habido omisiones, y se hubiera investigado con perspectiva de género, y las autoridades hubieran actuado en ese momento, no hubiéramos tenido documental, Marisela Escobedo hubiera estado con nosotros. Entonces, me parece que lo que engloba la historia de Marisela es no nada más las deficiencias del sistema de justicia que tenemos en México, sino también lo normalizado que está la violencia en nuestro país, y eso sumado con la impunidad, pues es una bomba, ¿no? Una bomba que nos está explotando en la cara hoy en 2020. Que aquí la justicia es exclusiva para los altos mandos de gobierno. Cuando empiezas a exponer las fallas del gobierno, el nexo, ¿no? de narco y gobierno, o sea, tu vida está en peligro. Marisela se encontró con topes de la autoridad, con topes del crimen organizado, se encontró con topes de su propia familia que tenía miedo de que la mataran. Al final así sucedió.
¿Ustedes como realizadores se encontraron algún tope de estos? ¿Algo con lo que no pudieran acceder? Por ejemplo, leía que los jueces no quisieron dar declaración para este documental. Sí, bueno, con varias cosas, ¿no? Desde las peticiones de información, que algunas fueron negadas y que fueron archivadas por otros 5 años, de entrada a eso. Nos enfrentamos también con que mucha gente que sale y que no sale en el documental tiene miedo, ¿no? de dar su testimonio, porque el clima que nos hemos generado de impunidad y de incertidumbre pues hace que la gente pues tenga miedo, y es completamente entendible, y por eso también agradecemos enormemente la gente tan valiente, ¿no? que sale en el documental, que da su testimonio, que quiere dejar documentado, ¿no? su participación en esta historia. Esos fueron como obstáculos a los que nos enfrentamos. No, yo realmente creo que, aparte de los obstáculos, pues los puntos de indignación que a partir de las revelaciones periodísticas que el equipo de investigación fueron revelando, ¿no? Donde una pequeña cosa se va acumulando y se va acumulando, donde descubres que no solo es un asesinato el que desencadenó el feminicidio de Rubí, sino varios, donde descubres la creación de falsos culpables y chivos expiatorios, donde se utilizaron prácticas de tortura, donde encuentras la colusión de las autoridades con el crimen organizado. Entonces, cuando empezamos a contar esta historia, sabíamos que tenía un montón de vueltas y de giros, ¿no? Y por eso la historia de Marisela es una historia, pues, tan impresionante, ¿no? Y genera tanta admiración, porque la justicia le cerró las puertas no una, sino 1000 veces. Pero lo que encontramos en la investigación, pues, es que ni en las ficciones te lo puedes imaginar, ¿no? Es increíble pues, los niveles de corrupción y del debilitamiento de las fiscalías que se reflejaron en este caso. Viendo un poco el documental y analizando que este es como un patrón que siguen la mayoría de casos de feminicidios, el de Marisela porque lógicamente se hizo público y se alzó la voz y se indignó, pero hay muchos casos que quedan en la nada, que se olvidan. Y como consumidor de este documental te deja la sensación de no olvidar. Pero me gustaría saber cuál es la sensación que les deja a ustedes que estuvieron detrás de la historia, que entrevistaron a las familias, que sintieron como en carne viva lo que pasó. ¿Qué es lo que les deja esto en relación al sistema de justicia, en relación a lo que pasa con las mujeres y el miedo que tenemos que seamos las siguientes en desaparecer? Nuestra sensación, o por lo menos la mía, es eso. No podemos dejar que estos casos, o sea, como bien dices, este caso hubo prensa, fue sonado, Marisela fue muy vocal, hay gente que la recuerda, no tanta, la verdad esa fue también nuestra experiencia. Hay gente que más o menos había escuchado, pero no recuerda bien la historia de Marisela. Y si estos casos con este perfil quedan en la completa impunidad y los olvidamos, todas y todos nos seguimos poniendo en riesgo, porque nunca van a cambiar las cosas. Entonces, la sensación que a mí me queda es seguir y apoyar las exigencias de justicia de todas esas personas a las que nadie las escucha, que están todo el tiempo en las fiscalías, que todo el tiempo les están prometiendo cosas, y sumarnos a ese grito de decir, yo no quiero que esto me pase en mi familia, yo no quiero que esto le pase a nadie, porque es un problema de todos y de todas. Sumarnos a ese grito de exigencia de justicia de que estas cosas no pueden seguir pasando en nuestro país. Sí, no, lo dijo tal cual Carlos. Yo nada más agregaría que este documental te deja una admiración tremenda frente a Marisela, de su coraje y su fuerza trae mucha inspiración. Y me parece que necesitamos recordar a este tipo de mujeres, pues en este contexto, ¿no? Que puede ser muy desolador, pero que también
sí tiene muchísimas oportunidades de poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sin duda, las demandas feministas actuales son justas, son urgentes, y voces como las de Marisela Escobedo tienen que ser escuchadas y recordadas. Ahora ya por último me gustaría que me hablaran un poquito de la música, porque me parece que en general todo el documental estuvo englobado a que participaran mujeres y lógicamente por la causa feminista. Entonces me gustaría que me platicaran cómo fue la elección de la música, porque leía algo sobre la Orquesta Sororidad y la participación de varias artistas que han escrito justamente a favor del feminismo. Sí, la música siempre fue una parte muy importante desde la concepción del documental. A mí particularmente me parece que es algo que le inyecta muchísima energía y que también permite poner la creatividad de otras personas a disposición de este mensaje más grande. La música original fue compuesta por Amado López y fue interpretada por la Orquesta Sororidad. La verdad es que una composición hermosa, y buscábamos mezclar como este sentimiento como de western, de una mujer como que no es, o sea, queríamos alejarla como del papel de víctima, porque Marisela siempre iba para adelante y no se dejaba victimizar nunca. Esa parte por la música original. Y por el otro lado, tenemos 2 canciones que son muy importantes en el documental, que es, la primera es una composición de Marisol Hernández y la Santa Cecilia, que se llama Luz, que así se concibió, así era el nombre del proyecto desde el inicio, Proyecto Luz, y es básicamente dejamos que ella se inspirara y creara algo a raíz de ver el documental, ¿no? En una instancia anterior, en un corte anterior, y ella quería ponerse en los pies, en la piel de una madre buscando a su hija, y resultó una composición y una canción completamente hermosa desde mi punto de vista. No, bueno, pues Canción Sin Miedo, no sé si recuerdas que fue en marzo, ¿no? Cuando estaba el paro y las marchas, no solo en México, sino de nuevo en toda la región. Se viralizó Canción Sin Miedo con Vivir Quintana y El Palomar, y pues en ese momento fue como, esta canción parece que se hizo para Marisela, es para el mismo documental, ¿no? Entonces, pues con Carlos y con Bernardo Loyola también, que sin él pues también este documental no existiría, pues nos convencimos que esta canción era súper importante poderla incluir, porque pues el mensaje terriblemente actual y terriblemente embonaba con nuestra historia, ¿no? Entonces, pues contactamos a Vivir Quintana y hizo esta colaboración con Mon Laferte, donde agregaron los nombres de Marisela y de Rubí a la letra, y van a poder encontrar pues la canción completa en la secuencia final del documental. Muchas gracias por su tiempo. No, a ti, Gaby, por verlo y por tener buenas preguntas. No, al contrario, a ustedes, porque creo que es un ejercicio importante justamente para no olvidar y para no repetir. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gaby. Los hombres que acostumbran a violentar a las mujeres van a saber que las penas no nomás están plasmadas en un papel, que esto no tiene marcha atrás.